Faltan 20 minutos para las 11 de la mañana, estamos aquí en La Gráfica, en la 89.3, y nos vamos a meter con una de las, tantas medidas económicas que se han planteado en las últimas semanas por parte del gobierno nacional, que tiene que ver con el control de las exportaciones de la carne. Recordarán ustedes, Mario Sadras, usted un asador empedernido, que se había hecho un acuerdo de carne a precios populares e inmediatamente muchos supermercadistas habían puesto pedazos de grasa con el cartelito de lomo. Era poco viable, ¿no? Ofensivo. Estamos en comunicación con Pedro Peretti, del Movimiento Arraigo, exdirector también de la Federación Agraria. Pedro, ¿qué tal? Buen día. Aquí Lautaro Fernández Selén, Mario Sadras, Manu Maschi en La Gráfica, los saludamos. ¿Qué tal, compañero? Un gusto escucharlo. Muchas gracias por el llamado. Por favor, gracias, Pedro, a vos por estar siempre acá. ¿Cómo evaluás las medidas sobre la exportación de la carne? Primero, si se está dando el control, porque a toda medida le corresponde un control. Y segundo, si te parece el camino correcto para controlar los precios, para tratar de lograr esto que decía Alberto Fernández, de que no se paguen precios internacionales, sino precios acorde. Acá hay una realidad objetiva. Hoy, a nivel internacional, la carne tiene el mejor precio internacional desde 1960 para acá, tiene el mayor precio internacional. Quiere decir que los precios internacionales están por las nubes. En la carne bovina, el maíz, que es un insumo difundido, no influye tanto en el mercado interno porque acá la generalidad es se cría a pasto y se termina con carne en los últimos 90 días, ¿no es cierto? Entonces, acá hay que encontrar algún mecanismo de regulación inteligente del comercio exterior de grano de la República Argentina para que actúe como filtro de no importar la inflación internacional dentro de nuestro país. Ese mecanismo lo tuvo históricamente la Argentina hasta 1990, que Domingo Felipe Cavallo, Carlos Saúl Menem y Felipe Solá lo sacaron, destruyeron y disolvieron la Junta Nacional de Carne y la Junta Nacional de Granos. ¿Se entiende? Bueno, no se recreó a partir de ahí más ningún organismo interno estratégico para tratar de controlar y de defender a los consumidores y a los pequeños y medianos productores, que eran la función de la Junta Nacional de Carne y Junta Nacional de Grano. Debemos recrear esos organismos inteligentes que le permitan a los argentinos pagar las carnes y los alimentos de acuerdo a lo que cobran, y lo que sobra exportar y generar divisa para mejorar nuestras cuentas fiscales. Paralelamente con eso, hay que ir a un control muy fuerte de lo que sucede en torno al río Paraná. Es imprescindible que controlemos, porque ahí, en el Paraná, están las divisas que nos faltan para mejorar la salud, la educación, o si se quiere, para tranquilizar las cuentas de la economía, como dice Martín Guzmán. Pedro, ¿qué tal? Mario Sadras te saluda, buen día. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Porque a veces no se escucha este micrófono. No, lo estoy escuchando perfecto. ¿Dónde estarían las...? Porque sabemos esto que usted dice, que es así fehacientemente, del requerimiento de organismos de control. ¿Dónde estarían encontrando la resistencia el gobierno? Porque entiendo que su voluntad también es detener la corrida inflacionaria que generan los alimentos, sobre todo estos bienes de commodity como la carne, por ejemplo. ¿En qué sector estaría la resistencia? En la propia limitación interna del gobierno de comprender cómo es el fenómeno. De no entender que las cadenas no tienen desórdenes, como dicen algunos funcionarios, tienen monopolios. Si vos le sumás grandes precios internacionales, monopolios que controlan la situación alimenticia y que cuando ven la perspectiva internacional no se van a fijar en el consumo interno, tratan de vender lo más que puedan para ganar la mayor cantidad de la mayor cantidad de plata que puedan, ahí tenés un combo que es fatal, es el peor de los mundos para el consumidor argentino. Ahora, el gobierno no termina de entender este problema, no termina de tomar una decisión política de crear un organismo regulador del comercio exterior de grano, como podría haber sido Vicentín y una empresa testigo. Entonces, si no se comprende el problema, es muy difícil que se lo resuelva bien.
Claro. Sí, nadie va a resignar ni 10 pesos, digamos, hay que forzarlo eso, no es una decisión individual. A ver, esto no es un alegato a la buena voluntad de los monopolios. Los monopolios nunca tienen buena voluntad. Los monopolios son monopolios, quieren ganar plata a costa de cualquier cosa. A ver, no es una cuestión. Acá hay a Dios rogando y con el mazo dando. Acá debe haber controles, debe haber participación del Estado, intervención de los sindicatos, movilización popular para controlar el precio de los alimentos. Eso es y será así en cualquier parte del mundo. Ante lo mismo... Una cosa, sí. El precio del pan, hace siglos que viene derrocando gobiernos. Está claro, vos ves la historia del pan en el mundo, que tiene más de 5.000 años, y desde la Edad Media para acá, los aumentos, los precios de los insumos, del pan y de todo lo demás, terminan siendo factores altamente desestabilizantes de la gobernabilidad del gobierno. Entonces claro, no es solamente un problema alimenticio o económico, es un problema esencialmente político. Claro, estamos charlando con Pedro Peretti del Movimiento Arraigo, hombre conocedor además de la Federación Agraria Argentina. Y Pedro, te pregunto en la organización y en la política agropecuaria, al momento actual, en esta coyuntura, ¿cómo ves el accionar, digamos, de la sociedad rural? No esperamos nada, pero quizá de productores en la Federación Agraria, de aquellos que se agrupan en los espacios representativos de la carne. ¿Encontrás estas demandas ante el Estado para actuar sobre los grandes monopolios? ¿Ves organización desde organizaciones, productores y otros espacios? Y no la veo porque hay una intervención muy fuerte de la derecha ahí adentro que ha cooptado las entidades agropecuarias y la ha puesto al servicio político de tratar de derrotar al gobierno. No la veo, sinceramente. Más que por intereses económicos, decimos por intereses políticos. ¿Y qué volumen podría adquirir para que influya en la regulación del mercado la agricultura familiar, los sectores de la economía popular? Sí, es fundamental. Pero fíjate que nosotros sancionó en la época de Cristina la ley, creo que 27.136 de agricultura familiar, si no me equivoco el número. La sancionamos en diciembre del 2015. Pasaron los 4 años de Macri y no se reglamentó, se entiende, porque Macri era un enemigo acérrimo de la agricultura familiar y un amigo de los monopolios y de la industria alimenticia concentrada, pero ya llevamos 1 año y medio nosotros en el gobierno y tampoco la reglamentamos la ley. Entonces, viste, hay cosas que pero hay que tener un poco más de control. Puede incidir, puede tallar fuerte en esta disputa en el mercado. Y sí, porque puede tallar, no sé si puede tallar fuerte, pero ya el problema no se resuelve de una vez haciendo una ley, ni apretando un botón ni haciendo un zoom. Hay que tomar la decisión política de cambiar la matriz de producción de alimentos en la República Argentina. Esa es una decisión política que lleva décadas. Entonces, durante un montón de tiempo van a convivir los dos modelos de producción, el monocultivo sojero exportador y el modelo de consumo de cercanía agroecológico con agricultura de rostro humano. Bueno, hay que tratar que el modelo se vaya, que el modelo que se vaya haciendo el menor daño posible y el que entre con la mayor fuerza posible. Pero eso es una decisión estrictamente política y de poner a todos los organismos del Estado y de la economía y de los ministerios en función de esa política, de cambiar el modelo de producción y la matriz alimentaria en la Argentina. ¿Tenés confianza a veces, Pedro, en algún sector del gobierno? No sé si en Basterra o en algún sector esta iniciativa, porque desde lo señalabas, desde lo presidencial o desde Guzmán, no está. Ahora, ¿tenés confianza en alguno de los espacios que forma parte del Ejecutivo? Tengo confianza en Alberto y en Cristina. Yo confío y creo en ellos. Y se van a terminar resolviendo a favor de esta mirada. Yo creo que Cristina lo tiene más que claro que ninguna. Pero, bueno, es toda parte de una disputa política, hay que esperar, las cosas no se hacen de un día para el otro, y además tampoco nadie es el dueño de la verdad, porque para mí es fácil hablar desde acá, pero bueno, lo difícil es estar sentado ahí arriba, ¿no? Claro. Pedro, te agradecemos mucho por estos minutos, No, el agradecido soy yo, compañero, y muchísimas gracias, a disposición, Abrazo. Allí Pedro Peretti, del Movimiento Arraigo, exdirector de la Federación Agraria Argentina.
digamos, algo que no es nuevo en la apreciación y en el análisis ni de Pedro ni de la gente que está más cercana a todo lo que es la política agropecuaria. La Junta Nacional de Grano fue destruida y desde aquel momento no se pudo volver a controlar. Los precios de los commodities y de la alimentación del ganado hacen crecer tanto el precio local como el internacional, y ahí estamos. Tal cual, y estructuras monopólicas que con la sucesión de los gobiernos neoliberales, salvo la década ganada, la que llamamos del 2003 al 2015, hicieron lo suyo en su fuerte instalación, porque si contamos fueron, creo que desde el 75 hasta el 2003 fue una sucesión y con una interrupción de 4 años de nuevo de todos gobiernos liberales, en donde permitió con la arquitectura jurídica, sangre y fuego, permitió la instalación y el crecimiento de poder de estos grupos monopólicos, que ahora hay que mover, ¿no? Tenemos 4 años. Claro. Sí, además algo que mencionaba Peretti y que hay que tener en cuenta, en la década ganada, durante los gobiernos kirchneristas, no es que uno consumía más carne o esto no era tan escandaloso porque se había cambiado el sistema y el macrismo lo volvió a cambiar. No, nunca cambió el sistema desde los 90 hasta el día de hoy, solo que el poder adquisitivo era mayor y uno no tenía tanto problema en comprar carne, y además los precios altos eran acompañados por las retenciones que entonces ingresaban divisas a nuestro país. Ahora, no es que Cristina hizo una enorme transformación del sistema productivo argentino y Macri la desarmó y ahora hay que armarla de nuevo. No me acuerdo quién de la mesa de enlace decía, en cualquier momento tenemos lomo a 100 pesos. Claro, ojalá, Dios te escuche, Dios te oiga. No fue el siglo pasado. En cualquier momento tenemos lomo a 100 bancos, decía, madre mía. Claro, ¿qué tiempos aquellos? Bueno, creo que también algo que ver tiene un cambio, el ingreso que se fue consolidando de China al mercado mundial de carne, y que si bien antes había una regulación sobre los cortes que no se exportaban, ahora se va a la vaca enterita. Entonces creo que eso también contribuyó a esta cosa.